tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Matthew Thomas. Él es doctor y colabora con la Dominican School of Philosophy and Theology y tiene estudios por la Universidad de Oxford. Hola, doctor. Mateo, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, ¿cómo estás tú? Bien también. Eh, ¿Podría contarnos un poco sobre sus antecedentes, doctor, por favor? Sí, ¿lo quieres en español o en inglés? Lo que quieras. Si lo desea en español, está bien. Me gustaría que estuviera en español, pero eso probablemente no sea realista todavía. Así que lo haré, seguiré practicando mi español y luego, con suerte, en algún momento. Así que sí, entonces enseño escrituras en la Escuela Dominicana de Filosofía y Teología en Berkeley. Así que enseño Antiguo y Nuevo Testamento y luego patrística y lenguajes bíblicos allí y he estado sirviendo con ellos durante 4 años. Antes de eso, mi doctorado es en Nuevo Testamento y patrística en la Universidad de Oxford. Así que estuve allí con mi esposa haciendo un médico durante 3 años. Y luego, antes de eso, ella y yo estudiamos juntos y realizamos estudios de maestría en Regent College en Vancouver, que es una escuela realmente excelente. Ahí fue donde nos conocimos en una clase de hebreo. Hemos hecho algunos estudios bíblicos y escritos juntos porque ella también tiene una maestría en el Antiguo Testamento. Hay algunos comentarios sobre One Minus to Maccabees que hemos colaborado y escrito juntos. Antes de eso, mi propia experiencia en el ministerio es, ya sabes, en realidad es una especie de sorpresa que terminé haciendo estudios bíblicos académicos. Mi experiencia en el ministerio es trabajar en el ministerio del centro de la ciudad en Oakland, así que con, ya sabes, gente joven, muchos niños y adultos jóvenes, y todavía es para mí personalmente donde está mi corazón desde el punto de vista del ministerio, y es algo así como el contexto que me ha enseñado mucho de, ya sabes, lo que sé y en lo que confío y, ya sabes, las cosas a las que me refiero y todo. Y entonces, eso es, ya sabes, en lo que primero me metió, ya sabes, querer servir y querer, ya sabes, enseñar de este tipo de formas y querer, con suerte, compartir los evangelios y ese tipo de contextos. Punto. Y luego fue sorprendentemente atraído hacia la academia desde allí. Eso es un poco de mi propio trasfondo. Muchas gracias, Mateo. Y bueno, me gustaría hablar hoy de algunos temas de los padres de esta iglesia. Y aunque muchas de las personas en nuestra audiencia no saben quiénes fueron los padres de la iglesia, ¿podría darnos una breve introducción de quiénes fueron los padres de la iglesia? Sí, eso es genial. Sabes, cuando era niño, me convertí en cristiano por primera vez cuando tenía 9 años, y no era de origen cristiano. Y fue, ya sabes, fue en realidad a través de un campamento de la iglesia evangélica que yo, ya sabes, me convertí en cristiano. Y entonces comencé a leer la Biblia muy, ya sabes, bastante, casi de inmediato. Y realmente no tenía mucho además de eso. Y creo que mi libro favorito cuando era niño, al menos mi libro favorito del Nuevo Testamento era el libro de los Hechos. Y me encantó. Pensé que era tan emocionante. Y me encantaba leer los evangelios porque me encantaba saber quién era Jesús. Y luego, lo que me encantó de Acetes fue que podías ver qué es lo que se supone que debemos hacer. ¿Cómo es que respondemos ahora a la guía de Dios bajo el Espíritu Santo? Tienes todas estas historias realmente interesantes de cómo es que Dios está usando a estas personas comunes y dándoles poder con su espíritu para hacer todas estas cosas increíbles. Si piensas en el final del libro de los Hechos, piensas que simplemente termina y Pablo está en prisión en Roma. Y simplemente termina. Y solo recuerdo que amaba a Acetes. Siempre pienso que me pregunto qué sucede después del libro de los Hechos. Y es gracioso porque en realidad en Regent College hay un curso que voy a dar a partir de una semana a partir de hoy que se llama After Acetes. Y en lo que está la clase es en los primeros padres de la iglesia.
Y es básicamente lo que sucede después del libro de los Hechos. Porque si piensas en cómo fue eso, Dios ha enviado su espíritu para capacitar a estas, ya sabes, personas ordinarias, ya sabes, como Pedro y Pablo para hacer estas cosas realmente extraordinarias. Eso no fue algo que se detuvo tan pronto como Luke dejó de escribir. Eso fue algo que continuó, ya sabes, durante siglos y gracias a Dios continúa hoy. Lo que siempre me fascinó fue ese periodo más temprano de la fe tal como la conocemos y luego pasar a las áreas donde realmente no sabía lo que sucedió, digamos después del libro de los Hechos. Entonces, si estamos pensando en quiénes son los padres de la Iglesia, por lo general nos referimos a, ya sabes, todo lo que sigue inmediatamente al período post-bíblico, el período post-apostólico y aquellos que continuaron compartiendo y ministrando. Como sabes, inspirado por el Espíritu Santo, y para mí una de las cosas que sabes que amo es que si te gusta el libro de los Hechos, también te gustará mucho lo que sucede en los siglos que siguen, porque en estos primeros siglos de la Iglesia, hay tantas cosas que son tan desafiantes, tan inspiradoras. Y a partir de mis propias experiencias, tan vivificantes en cuanto a cómo, una vez más, también soy una persona común, cómo vivo como cristiano bajo la inspiración y el empoderamiento del Espíritu de Dios. Y entonces son figuras fantásticas. Hay muchas figuras diferentes que son conocidas por muchas cosas diferentes. Y soy muy afortunado de tener la oportunidad de poder compartir estas cifras con la gente porque son muy importantes. Y creo que no importa, ya sabes, si uno es, ya sabes, protestante o católico, ya sabes, ortodoxo o cualquier parte del cristianismo que uno pueda ser, son parte del patrimonio común de todos. Son parte de la línea familiar que todos compartimos. Y entonces, creo que para ayudar a los cristianos de diferentes orígenes a unirse más en unidad, pueden ser realmente útiles para mostrarnos cómo hacerlo, las formas en que estamos destinados a ser hermanos y hermanas en unidad. Y el doctor, déjame preguntarte algo. Pude entender que los padres de la Iglesia no tenían ninguna denominación, como los cristianos de hoy, no decían, soy católico romano, soy cristiano, cristiano ortodoxo, soy protestante, no se identificaban con una denominación. Eran simplemente cristianos. ¿Tengo razón o podrías hacer una corrección aquí? Sí, depende de lo que quieras decir con el término. Y entonces, en este período temprano, la palabra católica y la palabra cristiana, no hay una distinción real entre ellas porque la palabra católica solo se usa para describir la Iglesia universal. Entonces, si piensas en lo que significa la palabra, ya sabes, católico, entonces cataolos está de acuerdo con el todo, la totalidad, es todo el cuerpo de cristianos. Pero decir una palabra u otra es esencialmente lo mismo en este período. Si estás buscando y diciendo entre las denominaciones cristianas contemporáneas, ¿cuál de estas tiende a ser, ya sabes, la más cercana a, ya sabes, los primeros siglos de la Iglesia, por ejemplo? Ya sabes, probablemente digas eso, ya sabes, los católicos y los ortodoxos. Son los dos que más se apegan a la fe tal como se practicaba y transmitía en estos primeros siglos. Y luego, con los protestantes, realmente va a depender del tipo de protestante que seas. Hay protestantes que conozco que se toman muy en serio lo temprano, la forma en que se creía en la fe en estos primeros siglos. Hay otros que conozco que no se lo toman en serio, a los que simplemente no les importa. Y sé que hay muchos que lo toman muy en serio en ciertas áreas, y quizás menos en otras áreas. Y así, de la misma manera hay una variedad de enfoques, ya sabes, de la fe dentro del protestantismo. Entonces, ¿hay una variedad de enfoques para esta tradición temprana? Entonces, solo depende de qué tipo de, ya sabes, protestante es uno. Bien. Gracias, doctora, por su respuesta. Y bueno, hemos tenido una inducción a los padres de la Iglesia. Muchas gracias. Ha sido muy claro. Me gustaría hacer una pregunta tonta. Sí, ve por ello. ¿Quién es tu padre favorito de la Iglesia? Sí,
¿Puedo dar dos respuestas a esto? Así que las dos respuestas serían Street. Justino Mártir y Street. Ireneo. Y así Street. Justin Mártir fue un filósofo del siglo II que se convirtió al cristianismo y continúa como filósofo porque cree que el cristianismo es la verdadera filosofía. Diría que para él, tengo que enumerarlo porque comencé a leer Los Padres por mi cuenta en el verano de 2011. Así que esto sería hace 12 años. Y aprendí lo suficiente en mis estudios de maestría donde simplemente me encontraba con cosas. Estoy como, oh, eso es realmente interesante. Quiero leer esto por mi cuenta. Así que eso es lo que hice. Leí el verano de 28. Leí el primer volumen de la serie Padres Antenicenos, que es el más antiguo, ya sabes, padres, hasta alrededor de 150 DC. Y leí a Justin, y quiero decir, hay tantas cosas que son interesantes en Justin, pero la forma en que Justin abordaría la pregunta de cómo es que Cristo ha estado obrando no solo desde el momento de su encarnación, sino a lo largo de los tiempos y culturas y cómo es que obra a través de los medios que tiene obrando a través de, si piensas en cómo la razón es un don que es dado por Dios, cómo a través de estas varias formas parciales, pero aún reales, cómo es que Cristo había sido operando, ya sabes, incluso dentro de, ya sabes, culturas paganas, incluso dentro, ya sabes, de la cultura clásica griega y todos estos, ya sabes, diferentes contextos. Para mí, pensé que era muy interesante ver cómo estas preguntas que consideraba preguntas mucho más modernas, si nos remontamos a los primeros padres de la fe, se involucraron con estas preguntas durante todo el tiempo que el cristianismo ha existido y estaban haciendo un muy buen trabajo, mucho mejor que yo. Así que Justin es alguien con quien tengo una gran deuda y que ha sido una gran inspiración para mí. El otro es Street. Ireneo. Ireneo es, que es un poco más tarde en el segundo siglo, escribe alrededor de 180 DC. Quiero decir, Ireneo es increíble. Realmente no sé qué más decir. Cuando te encuentras con Ireneo y lees a Ireneo, tienes la sensación de que te estás acercando a algo que es mucho más grande que tú. Es casi, hay un autor que usa esta analogía para describir los escritos de Ireneo y dice que es casi como entrar en esto como una enorme catedral en algún lugar donde entras y te das cuenta de que esto es mucho más vasto de lo que podría haber imaginado con solo mirar esto por fuera. Y una vez que estás dentro, solo ves lo enorme, intrincado y hermoso que es todo. Lo que es maravilloso con Ireneo es que, cuando está describiendo el cristianismo, la sensación que tienes es cuán inmenso y cuán profundo y cuán, quiero decir, están perfectamente unidos todos los elementos de la fe cristiana. Y lo que es maravilloso es que esto no es algo a lo que llegas en Ireneo porque tiene un genio único. Si piensas en lo que hace en sus escritos, siempre apunta todo a Cristo y los apóstoles y dice, esto no es, ya sabes, no se me ocurre ninguna de estas cosas. Todo esto se remonta a Cristo y los apóstoles, lo cual creo que personalmente encuentro tan notable la humildad que tiene. Y entonces él es una figura particularmente importante, creo, cuando se trata, de nuevo, de protestantes, católicos, ortodoxos. Todo el mundo quiere apelar a Ireneo porque es una figura muy importante. Entonces, creo que en cuanto a tratar de construir puentes entre diferentes tipos de cristianos, él es uno de, probablemente sea, creo, la figura más importante que existe dentro de la tradición de la Iglesia. Y entonces él sería el otro que diría que es probablemente mi favorito, a quien le debo. Ya sabes, como él, ya sabes, muchas gracias. Y sé que esa pregunta fue un poco rara, pero gracias por... Me encanta. Me encanta. Me encanta. Por responder. Ok. Bueno, en el mundo de habla hispana, hay algunas controversias que nos gustaría resolver de parte de alguien que tiene otro enfoque de este mundo teólogo. Y bueno, me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, ¿qué nos podría decir sobre la suficiencia material de las escrituras en los padres? Sé que fue un giro rápido en la entrevista, pero creo que la mayoría de nuestra audiencia también está en contexto. Por eso te pregunto así. Entonces sería muy interesante saber lo que los padres tenían que decir acerca de la suficiencia de las escrituras.
Sí, eso es genial. Entonces, hay dos puntos, creo, que quieres decir que realmente puedes rastrear a lo largo de los primeros padres. La primera es esta, que toda doctrina debe remitirse a la escritura, y que la escritura es, ya sabes, el juez por el cual, ya sabes, el resto de la doctrina debe adherirse. Y entonces no encuentras a los padres, por ejemplo, diciendo, oh, la escritura dice esto, pero en realidad digo esto aquí y esto es aún mejor. Y así que vamos a ir con lo que digo en su lugar. Ninguno de los padres dice eso. Solo los herejes dicen eso. Y cuando los herejes dicen eso, los padres dicen, eres un hereje, no digas eso, porque eso es lo que dicen los herejes. Eso es lo primero que hay que decir, es que toda doctrina está destinada a remitirse a las escrituras. Y así Street. Agustín en Against Fascist, quiero decir el libro 9, tiene una gran sección sobre esto. Está explicando la diferencia entre los escritos canónicos y los escritos de teólogos como él. Y dice que los escritos canónicos están destinados a ser una especie de regla o una especie de vara de medir que Dios nos ha dado para poder medir nuestros propios escritos. Y él dice, ya sabes, yo, Street. Agustín, puedo escribir algo, puede que esté mal, puede que esté bien. Pero la forma en que sé si está bien o mal es tomando la vara de medir que Dios nos ha dado, que son las escrituras canónicas, y las comparamos con las escrituras. Y es comparándolos con las escrituras que podemos saber si está bien o mal. Y Agustín es genial con esto porque a veces dice algo y dice, sí, creo que eso es todo. Y luego, unos años más tarde, dirá, sé que dije eso hace un par de años. De hecho, creo que ahora estoy equivocado. Y es hermoso. Esa es una de esas cosas en las que él es alguien. Nuestro tercer hijo, Michael, su segundo nombre es Agustín. Y es por cosas como esa, porque lo encuentro tan inspirador en la forma en que lo hace y la humildad que tiene al abordar temas difíciles. And so that's the first thing to say is that Toda la doctrina y la práctica cristiana deben remitirse a las sagradas escrituras para su orientación, etc. Lo segundo que hay que decir es que las escrituras nunca funcionan fuera del contexto de la Iglesia dentro del cristianismo primitivo. Y si alguna vez funcionan fuera del contexto de la Iglesia, adivina qué. Son los herejes quienes lo están haciendo. Y así, la forma en que esto funciona es, un par de buenos ejemplos de esto. Tertuliano, quien escribe alrededor del año 200 de Ficulombios, tiene un gran escrito que se llama Prescripción contra los herejes. Y en la receta contra los herejes habla de todos los diversos herejes y dice por qué son herejes. Y básicamente se reduce al lugar en el que las escrituras deben interpretarse, la Iglesia. Y el camino, si quieres la interpretación correcta de las escrituras, vas a los apóstoles y a sus sucesores dentro de las iglesias. Así que vas a las iglesias más antiguas, la iglesia más antigua de Roma, la iglesia más antigua de Alejandría, y conoces la iglesia más antigua de Antioquía. Y regresa, si tienes una pregunta sobre lo que significan las escrituras, regresa a las iglesias y ves cómo es que las iglesias han entendido las escrituras retrocediendo al tiempo de los apóstoles, porque los apóstoles no solo di, aquí está, escribí esto, aquí tienes, y luego simplemente vete y eso fue todo. Pero siempre estaban escribiendo a la gente. Siempre están ministrando con la gente. Y ellos mismos, cuando pasaban, ponían manos sobre la gente para que tuvieran los asientos de autoridad dentro de las iglesias que pasaban. Entonces, para Tertuliano, la forma en que puedes saber qué significan realmente las escrituras y la forma correcta de interpretarlas es a través de las iglesias. Y si no estás haciendo eso, bueno, adivina qué. Eres un hereje porque los herejes son los que van a tratar de sacar las escrituras del contexto de la iglesia y su tradición y tratar de interpretarlas en un contexto diferente, en el contexto de algún sistema gnóstico, del contexto de alguna filosofía pagana o cualquiera que sea ese contexto. Y Napoleón dice, si alguien realmente no se para dentro de la iglesia e interpreta desde dentro del contexto de la iglesia, él dice, en realidad, ni siquiera deberías hablar de las escrituras con alguien así. Él dice, simplemente ni siquiera lo hagas. Solo vas a tener un dolor de cabeza. Vas a tener dolor de estómago. Sientes náuseas porque no puedes llegar a ninguna parte.
Si en realidad no estás interpretando las escrituras en el contexto de la tradición autorizada de la Iglesia, entonces no sirve de nada. Ay, como, ni siquiera te molestes. Y entonces él dice que si un hereje alguna vez trata de hablar con él acerca de las escrituras, simplemente dice, no, no lo voy a hacer. No hay razón para hacerlo, porque si no haces eso, necesariamente vas a malinterpretar lo que decían estas escrituras. Otro gran ejemplo de esto es San Ireneo, a quien le da el ejemplo, es esta gran ilustración contra las herejías, donde dice que las escrituras son como este mosaico, y todo el mosaico ha sido ensamblado para formar la imagen de un rey, y es hermosa la forma en que encajan todos juntos. Él dice que lo que hacen los herejes es tomar ese conjunto correcto, cómo encajan todas las escrituras, y lo distorsionan. Cambian todas las piezas alrededor. Hace ahora la imagen de un zorro en su lugar o algo así. Tomas las mismas piezas, el mismo material, pero les das una disposición diferente, una interpretación diferente para que le saques otro sentido. Y desde el punto de vista de Ireneo, al igual que Tertuliano, la forma en que interpretas correctamente está en línea con la tradición de las iglesias. Así que tanto la interpretación que se ha transmitido de los apóstoles a sus sucesores y luego también la voz viva de los que están a cargo de las iglesias en la actualidad de Urano. Creo que lo importante es reconocer que la eficiencia de las escrituras y la autoridad de la iglesia y la necesidad de la iglesia para la interpretación, eso no es una cosa o la otra en el cristianismo primitivo. Tienes ambas ideas y las tienes en todas partes. Una última cosa que decir es, hay una categoría de cosas que pertenecen a la verdadera fe. Hay una categoría de cosas que pertenecen a la verdadera fe que no se puede decir estrictamente que se deriva de las escrituras y de una manera obvia. Creo que si solo estás tratando de responder esto bíblicamente, probablemente tendrías que responder que sí, porque en Tesalonicenses ves a Pablo diciendo, manténganse firmes en las tradiciones que les hemos dado, ya sea por palabra escrita o entregada. Verbalmente, por lo que se supone claramente que los tesalonicenses se aferran a las cosas que los apóstoles enseñaron, las cosas que en realidad dijeron ellos mismos y, en la medida en que conoce, la costumbre de la iglesia, incluso cosas como, por ejemplo, el canon del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué escritos son en realidad? ¿Cómo sabemos cuántas cartas de Pablo hay? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cómo sabemos cualquiera de este tipo de cosas? Eso es algo que no se puede derivar de, ya sabes, las escrituras mismas. Tienes que hacerlo, tiene que ser, ya sabes, Dios obrando a través de la iglesia para poder discernir estas cosas apropiadamente. Y luego hay otras prácticas que, si solo miras, son cosas que se han transmitido donde encajan en esa categoría de cosas que se transmitieron, ya sabes, verbalmente, donde es solo que esto siempre ha sido parte de la práctica de la iglesia. Y entonces, San Basilio al final de su libro sobre el Espíritu Santo él es un muy buen ejemplo de esto, donde tiene una lista del tipo de cosas que uno encuentra básicamente, estas son las tradiciones no escritas que han sido transmitidos que son universalmente compartidos por los cristianos en todas partes. Esto siempre ha sido parte de la práctica cristiana. Y entonces, al orar de esta manera, al hacer este tipo de cosas, él da varios ejemplos diferentes de este tipo de cosas. Esto es solo que los cristianos siempre, en todas partes, han creído estas cosas. Y creo que incluso se podría decir, para el protestante más escéptico de ideas como esa, ya sabes, ideas como la tradición no escrita, debes tener cuidado con eso porque en realidad el Nuevo Testamento en sí es uno de estos. Tradiciones no escritas. Piensas, ¿por qué leemos este conjunto particular de estos 4 evangelios, este libro de los Hechos, estas 14 epístolas, estas epístolas católicas que siguen a la revelación? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Qué es una tradición? Es una tradición de la Iglesia, y es algo que se ha transmitido desde la antigüedad leer todos estos escritos como autorizados. Y creo que también es importante decir que existe, como parte de la autoridad que está aquí, lo que ha sido heredado por los cristianos en todo el mundo, ya que esto es lo que practicamos como cristianos, leemos estas muchas epístolas de Pablo, leemos tantos evangelios. Estas cosas también tienen un peso similar en el que no es que no haya,
Supongo que se podría decir que no hay peleas en la iglesia primitiva como, ya sabes, el Evangelio de Juan no dice que hay que leer 4 evangelios, por lo tanto, no podemos ver y hacer eso. No vuelve a ser lo mismo que con la suficiencia material y con la interpretación de la iglesia. No es uno. Estás tomando ambos. Junto con eso, hay una categoría de cosas que son parte de la tradición. No son necesariamente derivables de esa tradición de una manera sencilla. Y, sin embargo, están entrelazados. Están todos unidos. Y creo que eso es a menudo lo que se ve dentro de las iglesias primitivas. Todas estas cosas que a veces en siglos posteriores separamos, todas se mantienen juntas en una unidad en este periodo inicial. Ok. Vale, genial, doctor Mateo. Y bueno, les voy a preguntar un poco sobre el tema que solemos ver en nuestra página. Y este tipo de debate siempre está presente allí. Y creo que eres el mejor por respondernos esta pregunta. Me gustaría que hablara un poco sobre la regla de laringe y el desarrollo doctrinal y cómo afecta a las iglesias cristianas hoy. Sí. Genial. Lo primero que les diría es que lean a Vicente de Lerín. Él está bien. Su combinatoria, la he leído, caramba, no sé cuántas veces, 3 o 4 veces. Es uno de esos escritos a los que vuelvo una y otra vez simplemente por placer. Recuerdo la primera vez, había leído secciones antes. Recuerdo la primera vez que lo leí completo. Y creo que tan pronto como terminé, lo comencé de nuevo desde el principio porque es muy bueno. Eso es lo primero que diría, es que mucha gente lee Street. Vincent sin leer el trabajo completo que hizo. Realmente es valioso. Eso es lo primero. Leer Street. Vicente, no me escuches. No hagas nada de eso. Solo apaga el podcast. Lee a Vicente. No es difícil. Es fácil de entender. Es muy bueno. Estoy pensando en la regla que tiene. Entonces, apelando a lo que se sostiene en todas partes en todo momento por todos. Lo interesante es que a veces hay presentaciones de esta regla que hacen que parezca que Street. Vincent pensó que era muy fácil darse cuenta de eso, decir lo que se sostiene en todas partes. Y como hay ciertas cosas donde cada persona, o muchas cosas, donde cada persona en todo momento en todos los lugares va a decir todo esto. Entonces, si alguna vez encuentra algo que se dice de una manera ligeramente diferente o alguien que simplemente no dice nada sobre algo, todo será un gran problema. Lo primero que hay que decir es, mira, Vincent no piensa eso. Él reconoce que existe una variación dentro de la tradición, o es posible que haya ciertas cosas que se digan con más frecuencia que otras. Y entonces, dentro del contexto de sus escritos, ven este llamado a, ¿dónde es que tienen más acuerdo? ¿Dónde es que este acuerdo ha sido más antiguo? Y entonces no es algo donde, desde Street. En la mente de Vincent, puedes reconocer que algo realmente se ha sostenido como una creencia generalizada, más o menos en todos estos contextos, mientras aún tienes situaciones en las que podrías tener un valor atípico. Es posible que tenga a alguien que no tenga una gran comprensión de esto. Es posible que tenga a alguien que tiene un error en algo. Y así, y eso es solo parte de, ya sabes, creo que todos nosotros trabajamos. ¿Sigue en vivo? La pantalla parecía haber saltado. ¿Todavía puedes oírme? Sí, Sí, lo siento. Estaba respondiendo. Lo siento. Si puedo oírte. Bueno. Muchas gracias por la respuesta. Sí, bueno, te daré la segunda parte muy rápido. Podía ver que la pantalla se movía hacia mí. No, lo siento, lo siento. No hice el cambio, pero sigo aquí. No, está bien. Ya no puedo verte. Solo puedo verme a mí mismo. Así que me preguntaba. Aquí vamos. Oye, ahí estás. No, eso es genial. Así que la segunda cosa que Street. Vincent habla de que podrías tener una idea de San Vicente de que la doctrina es algo que nunca cambia, que siempre permanece igual. Entonces se da en un punto y luego nunca se mueve, nunca crece.
Y así tiene que permanecer en cierto sentido estático a lo largo de la historia. Y lo que es interesante es Street. Vincent dice lo contrario. Él dice, ¿no pensamos que puedes crecer en el conocimiento de las escrituras? ¿No crees que hay alguna manera en la que podamos crecer verdaderamente en el conocimiento de la doctrina? Y dice, absolutamente, podemos crecer en el conocimiento de la doctrina. Por supuesto que podemos. Y eso es absolutamente lo que queremos también. La diferencia es si estamos creciendo o no de una manera que esté de acuerdo con lo que ha sucedido en el pasado. Así que si estamos creciendo en el mismo tipo. Entonces, si tienes un cachorro, por ejemplo, un cachorro, si un cachorro se convierte en un perro, no dirías, saca a este perro de aquí. Esto es falso. False. Solo los cachorros son verdaderos. Y estos, lo que sea esta otra cosa que es más grande y tiene dientes más grandes, lo que sea, esto es falso. Esto está mal. You know, Sácalo de aquí. Quiero decir, a la gente le gustan los cachorros. Entiendo por qué. Pero el perro es el crecimiento natural del cachorro. El cachorro conserva, tiene todas estas características. Y el perro, cuando está completamente desarrollado, conserva todas estas características. Y luego, se podría decir que ciertas características crecen de alguna manera. Entonces, si el cachorro, solo estoy inventando cosas aquí, pero si el cachorro tuviera dientes muy afilados, como dientes completamente funcionales cuando era un cachorro, bueno, eso no sería genial porque los cachorros muerden a todos y todo el tiempo. No sé si te ha mordido un cachorro antes. Simplemente muerden todo. Siempre están mordiendo cosas. Los perros tienen, los dientes ahora han crecido, pero está bien. Es más seguro para ellos. Es más seguro para todos los demás porque no están mordiendo todo el tiempo. Quieren darse cuenta de que esto es comida, esto no es comida. Así también con la fe, también con la iglesia, hay cosas dentro de nuestro entendimiento de la fe que crecen con el tiempo. Y lo que es esencial es, ¿este crecimiento es consistente? Es esto, se puede decir, el resultado necesario, la consecuencia necesaria de lo que ha venido antes o es de alguna manera una aberración. Es esto, hey, tengo este cachorro y el cachorro está creciendo, y luego se convirtió en una calabaza. Bueno, dirías que no porque los cachorros no se convierten en calabazas. Así no es como funciona. No tiene las 4 patas. No tiene la cola. No es peludo. No es ladrar. No hace nada. Es solo una calabaza. Y hay formas de desarrollo de la doctrina que hacen eso que dicen, aquí está esta calabaza. ¿Sabes que esto debe ser un desarrollo auténtico? Y la respuesta es que no es un desarrollo auténtico. Y entonces creo que lo que es útil, en primer lugar, cuando piensas en el desarrollo doctrinal es cuando miras a Street. Vincent, lo más importante es leer realmente a San Vicente y ver lo que dice y cómo lo entiende todo para que funcione porque en realidad tiene bastantes matices y, creo, explica muy bien los datos que encuentras dentro de la patrística. Fuentes y solo mirando a la iglesia primitiva porque la realidad es que estas cifras realmente, hay mucha uniformidad. Honestamente, hay mucho más de lo que hay dentro del cristianismo contemporáneo, en cuanto a la unidad de la fe. La segunda cosa es, si estás mirando instancias de desarrollo para decir, ¿cómo disciernes cuando tienes un verdadero desarrollo que algo está creciendo verdaderamente y no es el reemplazo de una realidad con algún otro sustituto, que en realidad no es realmente lo mismo? La misma cosa. Ahí es donde entran figuras como John Henry Newman, que son tan útiles y ayudan a proporcionar los criterios por los cuales uno es capaz de discernir cuál es realmente el verdadero crecimiento, el verdadero tipo de cachorro que se convierte en perro. ¿Y dónde están las instancias donde está esto? Aquí está el cachorro. Y luego tomamos una calabaza y dijimos, aquí tienes. Aquí está esta calabaza. Así que ahí es donde, ya sabes, figuras como Newman, creo, son tan útiles como complemento de lo que es Street. Vicente estaba diciendo. Podría ser. ¿Podría darnos un ejemplo de una doctrina que se desarrolló desde el cristianismo primitivo hasta nuestros días? Sí, bueno, el más fácil al que siempre vuelvo ecuménicamente es el canon del Nuevo Testamento.
Porque, ahora que sé que hay una especie de protestantes más liberales que ya no creen en un canon del Nuevo Testamento, entonces, tal vez sea un poco menos útil como ejemplo para ellos porque si no crees en un canon del Nuevo Testamento, entonces realmente no te importa esto. Pero la mayoría de los protestantes que están practicando la fe de forma activa, ya sabes, están creyendo esto. Toman estas escrituras como autoridad en sus propias vidas. Ellos creen en un canon del Nuevo Testamento y la forma en que los católicos y ortodoxos también creen en el canon del Nuevo Testamento. Y este es realmente, creo, un ejemplo claro y obvio de un desarrollo en la doctrina en el sentido de que nadie piensa que, ya sabes, cuando, ya sabes, los apóstoles se fueron, ya sabes, Street. El lecho de muerte de Pablo, él escribió, ya sabes, lo último fueron los tesalonicenses después de esto, ya sabes, Gálatas. Y, quiero decir, esa no es la forma en que funcionó. Creo que puedes decir que dos cosas son ciertas con respecto al Nuevo Testamento. Una es que los escritos de los apóstoles siempre tuvieron una autoridad y una autoridad realmente única dentro de las iglesias cristianas que se remonta al principio y que eso que sucede no es algo nuevo en cuanto saben que Pablo escribió Corintios a Corintios, en los Corintios estaban leyendo Corintios y todavía están leyendo Corintios, lo cual es genial. Así que eso mismo es este fundamental que ha estado presente desde el principio. La reunión de estos documentos en un conjunto compartido por todas las iglesias en común, eso es un desarrollo. Y eso es algo que, francamente, lleva mucho tiempo. Ahora puedes verlo crecer con el tiempo. Y, de nuevo, si toma la analogía del cachorro, puede ver los elementos esenciales que están ahí desde el principio. Pero por lo que sabe, incluso en el segundo siglo, tiene un atractivo. Ya sabe, eventualmente casi todos los escritos que terminan, ya sabe, convirtiéndose en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Hay algunos que son menos prominentes. Por ejemplo, la Epístola de Santiago, por alguna razón, simplemente no tenemos mucha evidencia de ella a principios del primero o segundo siglo. Hay ciertas áreas donde podría usarse, pero es menos prominente. Simplemente no ves desde nuestro punto de vista 0 años después, simplemente no tenemos mucha evidencia de que se haya utilizado mucho de las fuentes que nos quedan. A medida que avanzas en el tiempo, ves más y más coalescencia donde, sí, todas estas iglesias están usando estos mismos escritos. Y tal vez esta iglesia de aquí que no estaba usando esta, ahora están comenzando a usarla. Y tal vez otros que estaban usando que son valiosos, saben, reconocen, bueno, todas las iglesias universalmente no usan esto. Entonces, tal vez no vamos a decir que esto es algo que debería usarse universalmente. Entonces, como la epístola de Bernabé es un ejemplo de eso, donde hay ciertas iglesias que desde muy temprano, como en Alejandría, estaban usando la epístola de Bernabé para escribir las escrituras. Y hay muchas cosas buenas en la epístola de Bernabé, pero no terminó siendo algo que, desde el punto de vista del uso universal de la iglesia, realmente se convirtió en esto, ya sabes, todos van a usar esto. Y luego, ya sabes, eventualmente cayó, ya sabes, cayó en el camino. Otros, como First Clement, por ejemplo, realmente se usaron mucho. Quiero decir, un poco por muchas iglesias en todas partes. Fueron leídos como escritura por muchas iglesias. Entonces, ya sabes, Ireneo habla de ser leído en las iglesias. Sabes, Eusebio, ves que hay un testimonio muy claro de eso. Incluso se encuentra en ciertos manuscritos del Nuevo Testamento. Así que creo que en Codex Alexandrinus lo ves encontrado. Lo que termina sucediendo es a largo plazo. La forma en que se desarrolla este tipo de comprensión del Nuevo Testamento es que son solo aquellos que, básicamente, los escritos que son los escritos por los apóstoles o aquellos inmediatamente asociados con ellos dentro de los primeros tipos de generación de la fe. Estos terminan siendo los que, ya sabes, se usan universalmente para la liturgia de la Iglesia y lo que se convierte en los escritos del Nuevo Testamento. Esto significa que un Clemente, aunque tiene mucha influencia, ya no se usa de la misma manera, aunque todavía es muy valioso cuando la gente se refiere a él.
So that's Ese es uno al que siempre vuelvo y creo que, de alguna manera, es quizás un ejemplo más fácil que incluso algo como la Trinidad, porque la Trinidad puede volverse un poco más complicada. De alguna manera, es decir, de alguna manera, ya sabes, tengo amigos protestantes que aman a la Trinidad. Tengo amigos protestantes a quienes no les gusta la Trinidad en absoluto, en realidad, porque todo es un gran error. Y así, incluso diciendo como una doctrina acordada que a veces puede ser un poco más difícil, la data del Nuevo Testamento es ver cómo se desarrolla con el tiempo y ver cómo tienes los elementos esenciales que están allí, pero crecen juntos con el tiempo y cómo, ya sabes, lo que ves al final cuando realmente tienes un candidato, ya sabes, el apego de una manera completa y definitiva, es la finalización de lo que ya tenías, ya sabes, de forma parcial al principio. Creo que es una ilustración bastante clara del principio. De acuerdo. Puedo ver su pasión por este tema, doctor. Y me encanta hablar contigo sobre esto. Eh, Una pregunta que tengo también es, ¿está bien? Porque en estos tiempos podemos ver que muchas denominaciones dicen, está bien, no tenemos las mismas doctrinas, pero no somos una sola iglesia, somos una iglesia, pero tenemos doctrinas diferentes. Pero no es un problema porque en la antigüedad también sucedía. Existían muchas doctrinas cristianas y ellos también eran considerados cristianos. Y bueno, es principalmente en las iglesias protestantes que dicen eso. Entonces dicen que no tienen la doctrina de la unidad, pero son una sola iglesia. hay, Creo que es un gran problema hoy en día. ¿Qué nos podría contar y cómo se relaciona? ¿Podría estar relacionado con los padres? Porque creo que es una discusión de todos que hoy también está en el campo. Sí, ¿Quieres que diga algo bueno sobre esa idea? lo que quieras, lo que salga de tu corazón. Sí, entonces, ya sabes, es un desafío porque creo que para alguien que está presentando eso, quiero decir, no solo te encuentras con dificultades cuando se trata de la historia de la iglesia y los primeros padres. Quiero decir, tienes muchas dificultades con el Nuevo Testamento porque es el Nuevo Testamento que si piensas en cómo comienza un Corintios, ya sabes, el objetivo que Pablo tiene al escribir es que todos sean de una mente, que todos piensan de acuerdo con la misma doctrina, con la misma tradición que Pablo da. Y que lo que se cree en Corinto se debe creer, o lo que se cree en Corinto se supone que se debe creer lo que las mismas iglesias creen en todas partes. Y entonces, si piensas en, ya sabes, Pablo con frecuencia se refiere a las costumbres que se mantienen en el resto de, ya sabes, las iglesias. Y hay un estándar universal que él espera que todos aquellos que son creyentes en Corinto lo cumplan también. Y aquellos que quieren desviarse de ese estándar y decir, sí, bueno, eso es genial, Paul, tú piensas eso, pero pensamos esto aquí, vamos a hacer esto, pase lo que pase ser. Paul no tiene mucha paciencia para esa idea. Tal vez sea una buena manera de decirlo. No tiene mucha paciencia para eso y sabes que lo que ves en 1 Corintios es realmente lo que ves en el Nuevo Testamento, que la unidad a la que nos aferramos no es solo algo que es una buena idea, sino que en realidad es una unidad y una creencia en la práctica para que todos podamos adorar y vivir juntos en unidad. Tenemos una mente, un corazón y una alma. Lo bueno es que ves en los primeros padres cómo es que esto continuó siendo una marca de la iglesia durante siglos. Este hecho de unidad y es algo que creo que incluso aquellos que son paganos a quienes realmente no les gustaba mucho la iglesia realmente reconocen como parte de esto es lo que te hace saber a la iglesia católica qué es lo que parece que todas estas personas mantener lo mismo en todas partes. Y así, San Ireneo en el capítulo 10 del primer libro de los contra las herejías tiene este hermoso pasaje donde habla de la unidad de la iglesia y la distinción con las creencias de los herejes. Y dice que todos los diferentes herejes, todos los diferentes gnósticos, todos tienen sus propias ideas. Todos simplemente inventan lo que sea que quieren creer. Y él dice que la iglesia es lo opuesto a eso. Él dice que no importa a dónde vayas en el mundo, no importa cuán inteligente sea tu maestro o sepas cuán simples pueden ser, la fe que todos tienen es la misma. Él tiene una descripción de cómo funciona todo esto. Gracias.
Y realmente lo es hermoso y es algo que se puede ver atestiguado como una realidad en estos primeros siglos. Y es parte de lo que amo de nosotros, gente, parte de lo que me parece tan atractivo es ver el poder que tiene la Iglesia en unidad, ver el poder que lleva a ser, en realidad, lo que Cristo oró para que fuera a ser y en realidad ser una bendición para todo el mundo como Él pretendía que fuera, en lugar de solo pelear entre nosotros como parece que nos gusta hacer muchas veces. Pero lo que puedo decir positivamente de alguien que está presentando una posición como esta. Creo que puedes encontrar instancias donde hay unidad, pero donde dentro de esa unidad, se permite una diversidad de prácticas. Entonces, si voy a dar algunos ejemplos de eso, si leen la Didache habla sobre el bautismo y piensan que el bautismo es grandioso, es realmente importante. Bueno, ¿cómo dice que se supone que debes bautizar? ¿Cómo se supone que debes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero, ¿en qué tipo de agua se supone que debe estar? Esa es una pregunta realmente interesante. And Y la Didache en realidad ofrece 3 opciones para ello. this is Si puedes sumergir a alguien completamente en agua, genial. Eso es probablemente lo mejor. Y cuando puedes ver eso probablemente sea lo mejor. Porque si piensas en tu dieta con Cristo, sabes que te estás levantando de nuevo, te estás hundiendo por completo. Sigo pensando que es increíble. if Si no puede hacer eso, bautizar a alguien al menos en agua corriente o algo así es quizás una segunda opción. Y si no, entonces puedes ir y sumergir su cabeza en una especie de rociado de lanzamientos. Y eso también funciona. Eso también funciona. Es un buen ejemplo de cómo existe la unidad de la fe, pero esa unidad de la fe podemos tener más de una práctica. Usted ve una gran controversia con otro tema en el segundo siglo con la celebración de la fecha de la Pascua. Esto es lo que se llama la controversia de la corte de diezmar. Las iglesias del este están siguiendo una fecha diferente para la Pascua. Están siguiendo, ya sabes, básicamente el calendario judío en lugar del calendario grecorromano que todos los demás siguen. Y entonces están celebrando la Pascua junto con básicamente el mismo día que la Pascua en lugar de, ya sabes, el resto de la gente no está siguiendo el calendario judío y, por lo tanto, no cae en el mismo día. Esto que estás pensando, está bien, la Pascua es el día religioso más importante del año para los cristianos. Y entonces es un poco importante que lo hagas bien, que todos estemos celebrando. Si somos una iglesia en unidad, se supone que todos debemos celebrar el mismo día. Y así que hay una serie de intentos en él, ya sabes, en el segundo siglo para ir y tratar de resolver esto. Y no son capaces de llegar a un acuerdo. Y la razón es que parece que el apóstol Juan, cuando celebraba la Pascua de acuerdo con el calendario judío. Él continuaría haciendo eso. Y eso es lo que enseñó a sus seguidores a hacer. Parece como si el resto de los apóstoles, lo que se transmitía, como se celebre, ya no se usaba ese calendario judío. Y el problema es, ¿qué haces con algo que realmente obtuviste de los apóstoles donde los apóstoles podrían haber tenido más de una práctica? Entonces, lo que realmente llega a un punto crítico es que a fines del siglo II, el Papa Víctor dice que tenemos que tener unidad en la Iglesia. Ustedes, iglesias orientales, saben, en cierto contexto, no están haciendo lo que el resto de nosotros estamos haciendo. Entonces, si no vas a celebrar la Pascua el mismo día, vas a ser excomulgado. Y él simplemente dice que esa es la amenaza. Y es realmente interesante porque es San Ireneo quien es el pacificador aquí, que es lo que significa su nombre. Quiere decir hombre de paz. Y lo hace y no cuestiona la autoridad de Víctor para excomulgar a estas iglesias. Apela a su buena voluntad. Lo hace, y apela curiosamente a la tradición. Él dice, si miras hacia atrás a Policarpo, cuando Policarpo, ya sabes, lo trajeron del este o trataron de hablar para averiguar, oye, podemos resolver esto y él y el Papa en ese momento estaban tratando de venir a un acuerdo sobre esto para averiguar si todos podemos celebrar esto y ya sabes en el mismo día y se dieron cuenta de que no había una manera fácil de hacerlo porque los apóstoles celebraron esto en más de una forma. Por eso, acordaron estar en paz el uno con el otro porque ambos querían permanecer fieles a los apóstoles mientras les transmitían su práctica.
Entonces, lo que Ireneo le dice al Papa Víctor, él dice, mira, si realmente estamos de acuerdo en la fe, y si lo que los apóstoles transmitieron es la base de nuestra fe, entonces debería ser permisible si el apóstol lo transmitió para hacer esto de esta manera particular, y hay más de una práctica que sostiene que cualquiera de las dos prácticas apostólicas debería estar bien. Debería, y ha estado bien hasta este punto. Entonces, si ha sido aceptable hasta este punto, no deberíamos ir y decir, ya no puedes hacer eso. Y convence al Papa Víctor, lo cual es genial. Lo convence de que hay una forma más sabia de hacer esto. Y entonces encuentra casos como este en los que hay debates sobre si puede tener más de una práctica en este caso o este tema en particular o algo como el bautismo. ¿Hay una sola forma en que puede funcionar o hay varias formas en que puede funcionar? Y creo que es importante decir que dentro de esta unidad, no es como si fuera 100% uniforme. I think Creo que eso es real. Al mismo tiempo, creo que alguien que quiera hacer el reclamo, y esto es, lo hacemos divertido, alguien que quiera hacer el reclamo de que lo que están haciendo al no tener unidad doctrinal, al no tener, ya sabes, el tipo real de aferrarse a las mismas, ya sabes, prácticas como, ya sabes, el resto del cristianismo, etc. Alguien quiere hacer esta afirmación de una manera que sea persuasiva para los demás y, con suerte, también sea cierta en su propio punto de vista. Creo que lo correcto es leer el Nuevo Testamento y ver qué tipos de diferenciación se toleran y dónde esas líneas de diferenciación no se pueden hacer. Hay un estándar muy claro aquí. Y luego mirar, ya sabes, comenzar a estudiar el cristianismo primitivo, aprender, ya sabes, cómo es esa unidad, qué tan estrecha es esa unidad, y luego ver dónde están esas áreas donde, ya sabes, puedes tener más de una práctica, donde puedes tener, ya sabes, variabilidad. Como, ya sabes, Street. Pablo habla, por ejemplo, de comer diferentes tipos de carnes o alcohol. Él dice, ya sabes, Romanos 14. Podemos cambiar la práctica, pero no podemos cambiar la fe, la doctrina, ¿verdad? ¿Eso es esencialmente lo que quieres decir? Sí, y entonces creo que, ya sabes, el enfoque más sabio es mirar el Nuevo Testamento y luego mirar, ya sabes, la iglesia primitiva y decir, es lo que estoy diciendo. ¿Es esta una de las áreas donde el área donde estoy diciendo, está bien si creemos cosas diferentes y podría ser alguien que dice increíble? La gente dice que tienes que bautizar de esta manera. Algunas personas tienen que bautizar de esta manera. Creo que en realidad está bien y el cristianismo primitivo te diría que sí. Probablemente tengas razón porque hay varias formas diferentes desde el comienzo de bautizado y eso está bien. Hay muchas otras cosas que sabes que hoy podríamos decir, oh, tienes una opinión sobre esto, te tengo sobre esto, y está bien. Y el cristianismo en su conjunto te mirará y dirá, no, eso está mal. Cristian cree esto y ahora lo estás convirtiendo en algo que no es. Esto es más importante de lo que te das cuenta. Entonces, creo que lo más importante es realmente regresar y dejar, ya sabes, dejar que las escrituras sean lo más fundamental y luego dejar que la forma en que Dios ha guiado a la iglesia y su sabiduría sean nuestra guía y nos ayude. Ve a dónde podría ser un problema, no puede hacer más de una cosa y dónde es como, no, realmente no deberíamos hacer eso. Doctor, otra pregunta. Y bueno, la última pregunta, porque bueno, sabemos que el tiempo apremia. Pero creo que es una pregunta muy importante. ¿Existe un consenso sobre la doctrina de la justificación entre los padres de la Iglesia? Yes. Sí. Yes? Sí. ¿Podrías decir más que eso? Yes, a little bit. Sé que es imposible. A little. La respuesta es imposible. No, no es imposible. Well, Y sé que no es imposible porque pasé el último año de mi vida escribiendo honestamente sobre este tema. Hay un recurso llamado Street and Lewis Encyclopedia of Theology, que es muy buena. Tiene un montón de muy buenos editores. Conozco a Alistair McGrath y N.T. Wright, y yo diría como Kevin Van Hooser, un grupo de personas realmente buenas son los editores principales.
Y la idea es tener un recurso que sea un recurso académico realmente bueno, que sea revisado por pares, por todos y por editores realmente buenos, para que cualquiera que quiera aprender más sobre teología pueda hacer esto y no solo mirar Wikipedia o algo así. Pero mira como un recurso real. Y entonces me pidieron hace un par de años que escribiera el artículo sobre la doctrina de la justificación para esto. And Y me tomó cerca de un año escribir esto. Y en parte fue porque estaba haciendo otras cosas que estaba haciendo. Pero si solo estás pensando, tengo razón, es la parte bíblica, pero también toda la historia de la interpretación a lo largo de la iglesia primitiva, el período medieval, y luego todos los diferentes tipos de puntos de vista que tienen las diferentes clases de ramas de la reforma cuando se trata de la doctrina de la justificación y, finalmente, el período moderno. Básicamente estaba escribiendo un libro, excepto que estaba en una forma muy corta. Entonces, si estamos hablando de los padres, una cosa que puedo decir muchas cosas, el artículo, creo que están un poco atrasados en el proceso de revisión. Creo que al igual que con COVID, creo que muchas cosas se respaldaron. Les envié hace un tiempo y creo que espero que esté listo pronto. Una de las cosas que miré fue la naturaleza de la justificación. ¿Qué tipo de acto es la justificación? Y lo que ves dentro, ya sabes, los primeros padres como, ya sabes, una de las características del entendimiento es que hay tres aspectos que ves. Uno de ellos es lo que yo llamo el aspecto forense, es decir que la justificación implica el perdón de los pecados. Entonces tus pecados están siendo perdonados y siendo justificados. Y por eso algunas personas lo llaman el aspecto legal. Hay todo tipo de formas de describirlo. El segundo aspecto es que el aspecto transformador, que es, para usar Street, el lenguaje de Agustín, que somos convertidos de injustos en justos. Así que no es simplemente que nuestros pecados sean perdonados, sino que se nos da el Espíritu Santo y de hecho somos hechos justos, que somos hechos justos por el poder de Dios. Esto es algo que se encuentra en todas partes también. Y quiero decir, es tan prominente que a menudo parece ser el más común de los dos sentidos, aunque en realidad no hay uno entre ellos, como si algunas personas estuvieran diciendo uno u otro. El tercer sentido es lo que llamo el sentido incorporado, en el sentido de que lo que hace la justificación es incorporarte al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y no ves esto necesariamente con tanta frecuencia, pero puedes ver cómo es que tiene sentido si somos justificados por la unión con Cristo. Es a través de nuestra unión con Él que somos perdonados de nuestros pecados, que somos hechos justos. Si la Iglesia en realidad es su cuerpo, si existe un vínculo intrínseco real entre la Iglesia y, ya sabes, Él mismo como la cabeza y los miembros. Y eso es algo que el Espíritu Santo nos une a todos para usar el lenguaje de Efesios. Entonces puedes ver cómo es que ser incorporado a la Iglesia sería también un aspecto de la forma en que Dios nos justifica. Entonces, lo que miro es, o una de las cosas que miro allí, es cómo ves todos estos elementos dentro del cristianismo primitivo. Y muchas veces dentro de debates y polémicas posteriores y cosas modernas, a menudo tendrás peleas para que algunas personas digan, no, es solo esto de aquí. Es solo un acto forense, o es solo, ya sabes, es solo un acto transformador. Se trata de, ya sabes, la regeneración. O, ya sabes, a la gente le gusta, ya sabes, NT. Dwight, por ejemplo, el aspecto de incorporación que esto te trae al pueblo de Dios. Quiero decir, él ha puesto un gran énfasis en esto. Y una de las cosas que trato de mostrar es, si miras dentro de los primeros siglos de la Iglesia, solo ves todo esto. Se mantienen unidos en una unidad. Y es solo más tarde, siglos muy posteriores, como en nuestros tiempos, que tomamos lo dado como unidad y lo partimos en diferentes pedazos. Y creo que para mí, me encantó escribir esas cosas de los padres de la Iglesia. Fue realmente difícil haber pasado tantos años y tratar de elegir las cosas que son más útiles. Y realmente me gustan mis favoritos, no en el sentido de mis favoritos personales, sino que realmente creo que estas son las fuentes más útiles para explicar un tema u otro.
Fue difícil sintetizar y reducir todo eso, pero fue un gran ejercicio. Y espero que eso suceda pronto. Y cualquiera que esté interesado en que alguien vea esto podrá verlo. Si quieres hacer una traducción, puedes hacerlo. Estoy seguro de que probablemente podría usarlo. Entonces, sí, está bien, doctor. Mateo, tengo que agradecerte mucho tu tiempo. Vamos a traducir este chat y bueno, tenemos que hacer algunas adiciones, pero en cuanto esté disponible, les enviaré el enlace, pero fue un verdadero placer para mí. Y sé que fue un deleite para todo el público y lo van a disfrutar mucho. Y bueno, quiero decir gracias y espero que nuestra comunidad de habla hispana sepa más sobre su trabajo y también podamos tener fuentes académicas de excelente calidad. Entonces, si desea agregar algo para terminar, está bien. Si quiere, podemos decir hasta la próxima, doctor. No, gracias. Te lo agradezco. Agradezco tu invitación. Y, ya sabes, siempre digo esto cuando, ya sabes, estoy hablando de los padres. Creo que lo mejor que siempre puedo dar como consejo es que la gente lea a los padres por sí mismos. Doctor. Mati, perdón por interrumpir. Sí. Patrística para tontos. ¿Quiénes podrían ser las primeras personas que se acercan a los padres? Sí. ¿Quiénes serían los primeros padres a los que deberían leer? Sí, esa es una gran pregunta. Entonces, para mí, creo que generalmente es más útil comenzar desde el principio, comenzar con Clemente I y Clemente II, porque Clemente de Roma también está en el primer siglo. Y así, sus escritos son geniales. Y así primero y segundo Clemente, las epístolas de ese Ignacio de Antioquía sobre el que va y escribe cuando lo llevan al martirio en Roma. La epístola de Policarpo, Justino mártir, ya sabes, la primera y la segunda apología. El diálogo con Tryfo es increíble, pero es muy largo. Entonces, lea como los primeros 30 capítulos, por lo menos, y entonces tendrá una buena idea de cómo empezar. Todos esos son fantásticos. Si quieres algo de lo que más me gusta leer, lee Street. Ireneo, pero no empieces con el principio de Against Heresies porque el principio de, bueno, lo que hace es que son 5 libros. Al principio, los primeros 2 capítulos son geniales, pero lo que hace en la mayoría de los 2 primeros libros es simplemente describir lo que creen todos los gnósticos. Y en realidad, puede ser algo bastante interesante, pero simplemente continúa durante mucho tiempo porque él está tratando de darte la descripción de todo esto, todo lo que creen los gnósticos, está en el libro 3, y luego en los libros 3, 4 y 5, que luego dice, bueno, esto es lo que nosotros, como cristianos, creemos. Esos son los que son realmente útiles. Y entonces comenzaría, si comienzas, ya sabes, en el libro 3 de Against Heresies, que es una lectura absolutamente fantástica. Y luego ve, ya sabes, libro 3, libro 4, libro 5. Y luego puedes volver y leer 1 y 2 sobre todos los, ya sabes, gnósticos después. Pero si simplemente comienzas allí y tratas de lograrlo, muchas personas simplemente no lo logran porque se aburren de escuchar todo esto, ya sabes, un poco loco. Sí, esa sería mi mayor recomendación y mi lectura favorita. Gracias, doctor. Y bueno, gracias por este tiempo. Y muchas gracias a la audiencia por su tiempo. Agradezcamos al doctor Matthew Thomas y hasta la próxima edición de Historia del Cristianismo. Thank you, Baldo. Thank you, doctor.